Mañana empezamos el trámite para extender la visa 30 días. Ahí les vamos a estar contando qué tal nos va, qué tal nos tratan y qué tan complicado es o no. Vamos a ir a hacer lo que nadie quiere hacer, que son trámites en una oficina pública. Banco, hacer la fila, pagar impuestos, pagar la visa y esperar que nos vaya bien, cruzar los dedos para que nos vaya bien y así poder seguir recorriendo Indonesia. Somos Tuto y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Where are you from? Chile. You know Chile? Yes. Where is it? Chile. Where? Europe. No. Chile en América. America. Ya, Argentina, Brasil, Oh yeah. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay. Paraguay, Uruguay, Uruguay, yeah. ya, Chile. El tuta vino a cortarse el pelo. Mira para acá, a ver. Tengo que era tan fácil que yo le tenía que pagar. So clean off. Everything. Everything. Yeah. Se va a sacar todo lo extra que tiene. Es por el calor más que nada, ¿no? Sí, la comodidad Voy a cambiar del otro lado, espera. porque la comodidad te cobran 40.000 rupias, que son 2.000 pesos. Por afeitarte y sacarte todos los pelos. Quedé como un bebé, oye, hace como 4 años que no me afeitaba así con rasuradora, ¿cómo se llama? Con Gillette. Con navaja. Con navaja, pero es la primera vez en la vida que yo me afeito así con una persona me afeite con navaja, espectacular. Quedaste suavecito, ¿no? 40.000 rupias son nada, son 2.000 pesos chilenos, son $3. No, rico, espectacular. Quedaste rico. Sí, espectacular. Wow. Yeah, excellent, eh? Ah, good job. Yeah. And I had a push like this one. Yeah, sorry. Buenos días, gente. Son las 8 de la mañana y vamos saliendo del hostel. Mañana se los voy a mostrar, les voy a mostrar este lugar que es bastante particular. Es primera vez de todos los lugares donde nosotros hemos estado, de todos los países donde nosotros hemos estado. Es primera vez que hacemos gestiones en migración para extender nuestra estadía. Pero como les dijimos antes, el país es tan grande y hay tanto por conocer que en 30 días es prácticamente imposible. Podríamos haber conocido todo si no hubiésemos quedado atrapados en Chilití. No sé si tal vez hubiéramos alcanzado. Corriendo. Alguien dijo, no, va en 3 días más, no, en 3 días más. Ahí quedamos. Aquí está la motito y en esta nos vamos. Hay un carril exclusivo para motocicletas. Los autos van por la autopista al lado y las motocicletas por acá. Ya llegamos acá a la oficina de migraciones. Tenemos que, bueno, traer una copia del pasaporte, el ticket de salida de Indonesia y tenemos que llenar un documento en la página y eso vamos a tener que imprimirlo y traerlo. ¿Y qué más? Nada más. La dirección, tengo que conseguir una dirección del hotel. Tenemos que tener una dirección de acá y llenar el formulario. Así que vamos a hacer eso hoy día, tiene que ser antes del mediodía para que quede ingresado Para avanzar. hoy. Claro. Así que les vamos a contar. Ahí está mi mujer, no, despacito porque está concentrada, llenando formulario y lo presentamos hoy día entre las 12 y avanzamos bastante. Vamos, hay una parte que no la hemos podido llenar, no sabemos bien qué hay que ponerlo. Vamos a ir a luchar allá, a la oficina atrás. Pero un montón de papeles, pero ya está todo más o menos en condiciones. Así que vamos a ir a probar suerte. Una de las cosas que tienen que tener en consideración es que no pueden venir con pantalón corto, con short. Así que te pasan como un sarón aquí para que uno se cubra las rodillas. Así que recuerden venir correctamente vestidos. Ya entregamos todos los papeles, nos ingresaron de inmediato, nos dieron un número, pasamos al mostrador, nos hicieron una carpeta y ahora estamos esperando. Que nos llamen para ver el asunto, cómo tenemos que pagar el impuesto correspondiente a quedarnos estudiando. Claro, porque hay que pagar un impuesto, hay que ir al banco y con ese papelito volver después acá. Se supone que el trámite demora como 5 días, no sabemos bien los pasos, así que a medida que vayamos avanzando les vamos a ir contando.
Después de esperar un ratito, alrededor de 20 minutos, nos imprimieron un formulario. Ese formulario dice que tenemos que volver el día 19. Ahí está el banco, se paga en efectivo en ese banco móvil que está aquí justo afuera. Justo afuera de donde se hace el trámite. Pagamos 500.000 rupias indonesias por cada uno y tenemos que volver en 2 días más, ¿cierto? ¿Hoy día cuánto estamos? Hoy día estamos a 14. En 5 días más tenemos que volver. En 5 días más tenemos que volver con ese papelito entre las 8 y las 11 de la mañana y al parecer ya con eso estaría listo el trámite. Oye, si usted está pensando ahí, llega aquí y se ve en la misma situación de nosotros, que no, que cómo voy a hacer trámite, que ir al banco, porque leyó, venga, traiga el pasaporte y tiene que ir 2 veces nomás. En la mañana, así todo aquí al lado está la fotocopia. Si aquí es está que el banco, vienen todo. preparados, o sea, nosotros nos preparamos, caminemos un poquito para allá. Hay que traer la fotocopia, todo, por eso estoy diciendo. Nosotros vinimos preparados, ya habíamos comprado el pasaje, anoche compramos el pasaje de salida del país, sacamos la fotocopia del pasaporte justo aquí afuera, el formulario lo llenamos aquí, el otro formulario que se llena en línea lo hicimos a través del celular y aquí afuera hay como un café por mail a la señora y te imprime todo. Claro, donde ellos mismos te lo imprimen y ya presentando todo eso antes de las 11 de la mañana, lo entregan aquí, te entregan ese otro formulario y vuelven en 5 días más a buscar la extensión de tu visa. 500.000 rupias en efectivo por cada persona y listo. Creo que hablé muy rápido, pero en realidad el trámite fue igual de rápido. Ellos aquí se quedan con el pasaporte, tú no te llevas el pasaporte porque el pasaporte lleva como la visa pegada en una de las páginas. Así que el pasaporte se queda aquí por 5 días y en 5 días más cuando volvamos nos lo entregan con los nuevos plazos de permanencia en el país. Fácil, de verdad. Hasta el momento, no se compliquen. Está bien. Aquí paramos un ratito, parece que se dio vuelta. ¡Ay! Un auto dado vuelta ahí. Por eso hay que manejar con cuidado, hay que andar trayendo siempre el casco porque es peligroso. ¿Y cómo se va a volver tan rápido, venía? Tiene que haber venido súper rápido. Hay una moto ahí. Hay una moto y el auto va ahí. Vamos en dirección al templo de Uluwatu, queremos conocer ese lugar antes de ir a la playita y la verdad es que para acá es bastante bonito, es como más cuidado los jardines y todo. Aquí vamos a doblar a la derecha, siguiendo la curva. Ya llegamos, nos demoramos como media hora desde Migraciones hasta acá. Nos cobraron 1000 rupias indonesias Por la moto. por el estacionamiento de la moto. Ahora vamos a ver cuánto nos cobran por entrar al templo y parece que hay que ponerse sarong también porque como es templo no te permite mostrar las rodillas. Claro. Ahí está toda la gente poniéndose su sarong, que de pronto es hasta más cómodo que ponerte pantalones porque no es tan caluroso. Yo creo que son como 60 pesos. A ver, aquí nos van a pegar. Aquí vamos a ver cuánto sale la entrada. Dice ahí que está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y el valor es 50.000 rupias por persona. ¿Cuánto son 50.000? $3 y algo más. Claro, un poquito más de como 3.000 pesos, un poquito menos de 3.000 pesos. La señora nos advirtió que hay muchos monos como ese que está ahí, que va ahí. Entonces hay que guardar los lentes y bueno, los teléfonos, hay que tener cuidado con la cámara y todo lo demás porque los monos son brígidos. Son ladronzuelos. No. Aquí hay una pequeña advertencia que dice: Tener cuidado con todo lo que se traiga, lentes, gorro, audífonos, el teléfono y un montón de otras cosas que podéis traer en las manos. Y si los monos te lo quitan, no tratéis de quitárselos tú, hay que llamar al oficial a cargo porque los monos se ponen agresivos. Así que con cuidado. Sí.
Este es el motivo por el cual no tenemos imágenes con dron. Casi nunca, porque en la mayoría de los lugares te prohíben usar el dron. La mayoría de los templos no te dejan usar el dron. Yo lo traigo porque tal vez salgamos en algún caminito. El puente de allá, me interesa grabar el puente de allá para mostrarlo. Así que bueno. Lo andamos trayendo por si acaso. Si tenemos suerte y las condiciones se dan, de viento y todo lo demás, grabamos con el dron. Pero si no, aquí lo andamos trayendo. No hay problema. Ay, inmenso acantilado. Te va a dar vértigo aquí, tuta, yo creo. Hay un monito con cara de enojado. Algo se robó porque está comiendo maní desde una bolsa. Alguien asaltó en algún momento. Aquí está la entrada al templo, al parecer. Dice Pura Lur de Uluwatu. Uluwatu es el sector. No se entiende nada lo que dicen, pero el Uluwatu y de Pertiricán está ¿En balinés? en Baasa o algo así. No se puede entrar. Aquí solamente se puede entrar si se viene a orar y acá está todo cerrado, solamente para observar el templo desde afuera. Allá también hay gente orando. Mira el acantilado. ¿Qué te pasó con el jockey que te presté? Me robó el mono. Te dicen que hay que tener cuidado. Ya está el mono arriba de la cabeza. Pero no ahí pensé en el el mono, árbol, dije, no lo vi que estaba. y ahí lo tiene. Pero se va a aburrir, ligerita. El mono a la señora que está ahí le robó la chala, le robó la hawaiana. A la niña que está allá le robaron las gafas y al tuta le robaron el gorro. Cuidado atrás, tuta. Acá, mira. ¿Recuperaste el gorro? Sí, pero quitaron el lente. Sí, acá la señora le quitó la hawaiana. ¿Le quitó la hawaiana? La hawaiana. Es que ya saben el truco, porque si quitan algo, les dan... Comida. Si quitan algo, claro, las cambian por... Es como un secuestro express. Por todo el borde ahí del risco vamos a caminar hacia allá. Voy a guardar el gorro porque... ¿Recuperaste el jockey? Sí, lo recuperé. A cambio de fruta. Yo creo que están coludidos. Los monos con el caballero que están ahí están coludidos. El mono sabe, se roba algo y el otro le empieza a dar bolsitas. Bolsitas con fruta. Bolsitas con fruta y todo. El caballero que está aquí le quitaron los lentes. Tiene que haber valido, se vean bonitos. Y le dio, bueno, lo recuperó el caballero y este le está dando 3.000. 3.000 de ser 100 pesos, algo así, 150 pesos. Y el caballero le dijo, no se lo recibía, no, son 10.000, son 10.000. Y este le dijo, no, si yo no traje la billetera, son 10.000. No sé qué habrán quedado. No tenía más, dijo. Así que creo que están coludidos. Yo creo que hay una empresa aquí adentro de corrupción. Mono de versus... de rescate de las pertenencias. Sí. Está lindo el lugar, más que el templo que no se puede entrar y que hay que verlo de afuera y todo. Es pequeñito en comparación con otros templos. El entorno, la naturaleza, lo verde, las vistas que tenemos del acantilado es lo más rescatable del lugar, ¿o no? Sí, es un poco incómodo que tienes que estar pendiente que los monos te roban tus pertenencias, ¿no? Pero bueno, parte de... Es parte de, porque va a ser, los monos estaban aquí antes. El sendero termina ahí, así que acá al final es para venir a ver
Cuidado con las fotos de mi cabeza. las vistas. Cuidado con las fotos atrás, Lo que está ahí en la punta es el templo. Nos vamos a ir en dirección a Uluwatu a ver qué tal son las playas y qué tal es el centro, porque si nos gusta es probable que nos cambiemos para este sector que nos queda más cerca de la oficina de migraciones. Sí, para conocer otro lugar porque Sanur está bonito y todo. A mí me gusta el night market, está barato para andar allá, así que aquí vamos a revisar todo y si nos conviene nos venimos, si no nos conviene Nos quedamos. nos quedamos allá donde estamos, porque allá estamos en realidad que estamos cómodos. Esa es la playa de Padang Padang, la que está allá abajo. Ahí vamos, en teoría. Eso es lindo. Hemos tomado una decisión ejecutiva. Todo positivo hasta ahora, Sí. el día de hoy. El que Encon- se levanta temprano, como el que madruga, Dios lo ayuda. Llegamos acá a Uluwatu, está bonito, es como un pueblito pequeñito, playero, lleno de surfistas. Y encontramos un hotel aquí que está cerquita de la playa, se llama Kenanga, ahí, no les sé. voy a dejar el nombre aquí abajo. Que fue la dirección que dimos, esa fue la dirección que dimos para sacar la visa. Para migraciones Claro. dimos esta dirección y vinimos a preguntar al hotel y nos dijeron que sí había disponibilidad, así que nos vamos a venir acá a esperar la respuesta de migración porque estamos al lado de la playa. Y no vamos a ir a la playa hoy día porque estamos cansados, queremos almorzar, queremos llegar a descansar, así que nos vamos a Y nos falta volver. una hora para volver en la moto para allá. Sí, nos vamos a volver a nuestro hotel y mañana sí volvemos en micro y vamos a la playa y lo mostramos a la playa. Hacemos todo eso. Mañana. Oye, antes de irnos de aquí, les quiero mostrar el hostal donde nos estamos quedando. Se llama Julia 1, está en el centro de Sanur y tiene un jardín precioso. Tiene pescadito en la fuente. Hola. Y si escuchan pajaritos es porque está lleno de pajaritos, pero lamentablemente están en jaula. Sabes que hay más pececitos de colores. Y las jaulas están así. Acá hay más. Están por todo el jardín porque aquí los crían y compiten con los pajaritos. Miren ese. Azul. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y todos esos que están aquí están llenos de jaulas. Miren, aquí hay otro. Miren este. Hola. Acá hay más. A nosotros nos choca un poco con el tema de los pajaritos enjaulados, pero acá es común. También es común los gallos, porque los utilizan para las peleas. Y no sé. Hola. Buenos días. Hola. ¿Va a bailar para mí hoy día? Está lleno, 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 lleno. Acá hay más, acá hay otro. Miren este señor. Esta es la piscina. Y todo lo que están aquí arriba y en la parte de abajo son las habitaciones. El valor de la habitación es de 8.000 pesos por persona y incluye desayuno. Les voy a mostrar el desayuno. Yo me quedaría aquí por el puro desayuno. Está bueno. Tostada con mantequilla, huevito, tecito, pancito. El pancito está bueno. Harta frutita porque es para dos, que incluye el platanito. Y yo Huevito pedí, revuelto sí, con fruta y café, café. café de Bali. Este desayuno está incluido dentro del mismo precio. Es decir, estamos pagando 18.000 pesos por los dos. Una habitación privada, con baño privado, con wifi, con este jardín precioso, más allá de los pájaros. Con Con el piscina. jardín precioso, con piscina y con un desayuno que con esto tenemos para la mitad del día, fácil. Hasta las 3, No 4 de la comemos hasta las 3, 4 de la tarde. Así que anótenlo ahí, se llama Julia 1. En salud.
en la playita de Sanur, estamos a 250 metros de la playa de Sanur, y que afuera está lleno de restaurantes, de artesanía, el mercado nocturno, es como gente más adulta en este sector, bastante tranquilo y mucho más económico que en otros sectores de Bali. Aquí te vamos a mostrar una imagen del hotel. Si bien es un poco impactante para nosotros ver el tema de los pajaritos, el hotel tiene gente que atiende a los huéspedes y también tiene personal que se dedica única y exclusivamente de cuidar a los pajaritos. Que les cambian el agua, la comida y todo. Eso no quita de que están encerrados y están en jaulas, pero es como un estilo de vida, o sea, tienen premios, tienen unas jaulas talladas que son impresionantes. Es parte de la cultura y de la realidad aquí en Bali, porque hay muchos lugares así en estas condiciones, hay muchas casas, hay muchos negocios, hay muchos hoteles que tienen los pajaritos así en jaula. ¿Escuchan eso? Qué impresionante. Y aquí está nuestra habitación. No miren el desorden, sí, solamente es para que vean el tamaño de la habitación. Acá hay más jardín, ahí hay más jaulas, más pajaritos. Esta es una pequeña terracita que tenemos aquí. Una cosita para colgar la ropa. Y esta es nuestra habitación. Una cama, un refrigerador que prácticamente no usamos, la explosión de la maleta del tuta que explota por todos lados. Un lugar para trabajar. Y aquí está el baño. Nos cambiamos desde Sanur, nos vinimos a Uluwatu y la playa está aquí al lado, así a 500 metros. Pero para poder ingresar... 200 metros. 200 metros, dice el tuta. Pero para poder ingresar a la playa hay que pagar la entrada, que vale 15.000 rupias, que son como 800 pesos. Y miren la entrada. Igual es tarde porque estuvimos todo el día descansando, pero está... O sea, es que nos movimos y todo. Nos tuvimos que cambiar como de ciudad, por decirlo de alguna forma. ¿Y hacia dónde va? La evacuación. Es como la salida, parece. Por ahí venimos, por ahí está el camino. Y de aquí hacia allá. Vamos a ir a ver qué tal la playa. Por esta playa nos cambiamos desde Sanur hacia Uluwatu, porque vamos a tener que estar aquí como una semana haciendo los trámites con migraciones. Entonces decidimos que si vamos a esperar en algún lado, mejor esperar en algún lugar con playa. Y Bali no se caracteriza por sus playas, o sea, los lugares donde nosotros hemos estado, los que hemos visitado, las playas son bonitas, pero nada tan especial. Así que vamos a ver si valió la pena el cambio que hicimos. Igual estamos contra luz, la gracia es que de esta playa se puede ver el atardecer, así que aquí vamos a pasar la última semana que nos queda en Indonesia. La marea está baja, así que se ven todos los corales ahí. El tuta tiene cara de no me gusta mucho. ¿Y? A pagar entrada tan cara, 800 pesos chilenos, $1. Encuentro que me gusta tanto. Pero considerando que la marea está baja. Porque el otro día nosotros veníamos de allá, vimos la playa allá arriba, sí, y estaba hermosa. Pero está sucia, te cobran entrada y está sucia, entonces ya... Pero vamos a la agüita. Así se ve la playa desde acá, desde el otro lado. Vamos a volver mañana con marea alta para ver qué nos estamos perdiendo. Porque obviamente con marea alta es otra cosa. Aquí en el hostal donde nos estamos quedando aparecen los monos de repente. Encontró un paquete de galletas que alguien dejó ahí encima de la mesa. Mira, ahí está, comiéndose todo. Ese chiquitito
Estábamos aquí en la habitación, de repente estaba la puerta abierta y de repente apareció un mono como ese, me robó mi palta, que era mi desayuno. Entró a la pieza, miró arriba de la mesa, me robó la palta y arrancó. Ahí está, comiéndose mi palta. Mira todos los monos que van arrancando ahí. Pero son hartos. Era una pandilla. Una pandilla como de 15. Perdimos nosotros, nos llevaron la palta y nos llevaron la otra fruta. ¿Cómo se llama la otra fruta? Mangostín. Mangostín, que yo le dije a la señora del negocio, ¿cuánto vale el Agustín? Se cagaron de esa. No, Agustín, mangostín. Nos hemos levantado tempranito, o sea, ni tan temprano, ya son las 9:30 de la mañana, estamos atrasados para ir a migraciones aquí en Bali. Creo que lo que es la foto. La foto va para... Creo que son las fotos y los datos biométricos, porque el proceso se supone que son 3 visitas en un plazo de aproximadamente 5 días hábiles. I want slow love. Ya llegamos a migraciones, el vestido del tuta. Vamos bien hasta ahora, pues tenemos que volver en un par de días más a ver si a retirar el pasaporte, a ver si estamos aceptados o no en Indonesia por 30 días más. Creo que sí. 5 minutos se demoró. 5 minutos. Vinimos, nos tomamos la foto, o sea, nos dieron un número, tomamos la foto y nada, pues. Fácil. Strangers in my sea. Voy a estacionarte ahí a la orillita. Esta playa se llama Pantai Jimbaran. Vamos a ver qué tal, nosotros no la conocemos, es primera vez que venimos por acá. You could stay, 'cause you got me thinking. Nos costó un montón llegar hasta aquí por unos caminos del terror. Esta playa se llama Dreamland, pero yo creo que no es apta para el baño. No se ve como ya me metería ahí. Y acá está como lleno de resort, yo creo que es más ABC1. Sí, más cosas. ¿Qué piensas de la playa? Oye, el color del agua es espectacular, pero está duro el oleaje, está como viña cuando está malo, así como la playa de 14 Norte cuando está mala. Está difícil bañarse aquí, está lindo los colores y todo, pero yo creo que no es nuestra playa. Te equivocáis aquí, voy por acá. Ese es nuestro vehículo el día de hoy, la ropa para la lavandería. Y hoy día vamos a migraciones para saber finalmente si nos dejan quedarnos 30 días más aquí en Indonesia y si no tenemos que irnos del país pasado mañana. Rápidamente pasaje y salir de aquí hacia algún lugar. ¿No vamos a contar? no Todavía. Todavía no lo hemos decidido en realidad, tenemos algunas opciones pero todavía no está decidido. Así que vamos a migrar. Ojalá. Vamos a ir a migraciones ahora y les contamos qué tal nos va. Crucen los dedos por nosotros. Aquí estamos esperando, ya presentamos los papeles y tenemos que esperar a que nos llamen. En general el proceso en sí ha sido rápido. Es medio extraño tener que venir un día a dejar los papeles, después venir otro día a tomarte la foto y después venir otro día a recoger el pasaporte. Podría ser tal vez un poco más expedito, pero nos han atendido bien y ha sido rápido. Y no hemos hecho filas largas, o sea, cuando hemos tenido que venir. Ese es el drama, que tienes que venir de allá, de donde estés, tienes que venir para acá. Claro. Pero el resto tú llegáis aquí... Independiente de que haya gente, pues se ve que hay gente, pero no hemos hecho filas. No, porque hay varias ventanillas. Yo he estado mirando, hay unos que de repente sacan su pedazo de sandía, se comen su sandía, total no hay tanta gente y te atiende uno por un rato. Hasta el momento ha sido
un trámite relativamente Vamos a ver fácil. Vamos a ver ahora cuando nos entreguen el pasaporte, vamos a saber cómo nos va. 5 minutos después, 30 días más cada uno. 30 días. El proceso, la parte complicada es que tenéis que venir. Nada más, el resto es todo fácil. Yo le pregunté a la señora ahí en la entrada si acaso era para todo, a todo igual, o algún motivo en especial para que no te lo dieran. Y me puse a la cara así como raro que no te lo den, pues como que porque llenís mal la fórmula, pero ellos te lo revisan cuando lo entregáis. Claro. De hecho, a nosotros nos faltaba un dato, teníamos la duda y él dijo no, pongan esto, entonces es como para todo. Se supone que independiente de la nacionalidad, todos pueden extender por 30 días adicionales por lo menos una vez acá en Indonesia. Así que tenemos 30 días, ya les vamos a contar para qué queremos esos 30 días, porque no es porque sí, no es porque queramos estar en la playa echadito huetita al sol. Tenemos que ir a un lugar muy importante. A 2 lugares muy importantes, tenemos planes, ya les vamos a estar contando, así que quédense hasta el final del video. Si no se han suscrito todavía, suscríbanse y recuerden como siempre dejarnos un comentario y dejarnos un me gusta. Se vinieron a la piscina, se están bañando ahí, miren. ¿Ah? Mira, son un montón, mira cómo están. Los más chicos se tiran al agua, sí o sí. Y vienen a tomar agua también. ¿Y dónde nada por debajo del agua? ¡Hola! Estamos rodeados. Ese que está allá va con el bebé colgando. Es chiquitito, está recién nacido. Y ese que está ahí está preñada. Ese es grandecito. Hay que tener cuidado de no acercarse mucho porque te pueden morder y si te muerden tenés que ponerte la vacuna contra la rabia. Ese que está ahí anda revisando todos los basureros del hostal, de todas las piezas. A ver si encuentra algo en la basura. Ahí el caballero que trabaja aquí sacó una onda y automáticamente arrancaron todo. Solamente le hace el gesto con la onda y arrancan. Allá van. Ayer el tuta fue a comprar un pancito para que tomáramos desayuno, lo dejó aquí, se demoró 2 segundos en buscar el teléfono dentro de la pieza, salió y de los 3 panes que habían, porque había comprado 2 para él y 1 para mí, de los 3 panes que habían, se llevó 1, se lo comió, un croissant, y los otros 2 los dejó ahí, así que alcanzamos a tomar desayuno justito, aunque el tuta todavía está enojado porque le robó el pancito. Y más encima le robaron la palta. Sí. Ya no tienen que hacerlo. Nosotros estábamos aquí y de repente el mono se paró aquí. Igual los machos son grandecitos, po. Son grandes, se paró aquí, teníamos una palta ahí para el desayuno, agarró, entró y salió arrancando. Este es el hotel, aprovecho de mostrárselo, se llama Kenanga Inn, está como a 300 metros de la playa. Más que un hotel es como un hostal, está lleno de habitaciones, todas puras habitaciones, cada puerta, cada ventana es una habitación. Aquí tomamos desayuno regularmente, aquí tenemos la ropa lapada. Aquí estuvimos trabajando estos días, un pequeño escritorio, camas separadas para poder dormir, porque el tuta se da 20 vueltas en la noche, un pequeño closet, y aquí está el baño, que no es muy elegante, pero salva. Ducha, taza, lavamanos, eso es más que suficiente, nos costó 20.000 pesos por los dos, en pleno centro de Uluwatu, y como les digo, a 300, como 18, más o menos. Estamos a 300 metros de la playa de Padang Padang, y los días que estamos trabajando y que no vamos a la playa, disfrutamos de la piscina que está limpia y que tenemos todo aquí afuera para ir a comprar desayuno. Tenemos un supermercado aquí al lado donde compramos desayuno y tomamos desayuno acá para ahorrar. Así que les dejamos el dato ahí por si quieren venir a Bali. Uluwatu, un poquito más caro que las otras ubicaciones, pero tampoco se escapa mucho de los precios en general de Indonesia. Y los monos, bueno, los monos vienen de regalo, la entretención es gratuita. Como buenas ratas, está lindo el hotel y todo, sí, estamos ubicados en el centro, pero no viene con desayuno y por ese mismo precio estábamos tomando desayuno gratis, así que pancito con mantequilla y mermelada para salvar. El café allá al lado, una tendita allá al lado, 400 pesos chilenos, 5.000 rupias. Menos de 400 por 270 pesos chilenos. No hemos grabado mucho de Uluwatu. Uluwatu también es como un sector dentro de Bali, bien poblado, con harto turismo australiano, harto surfista. Es como un poquito más cuiquito, más ABC1, más fresa dirían en México.
como andábamos haciendo los trámites para extender nuestra visa y todo lo demás, no habíamos tenido tiempo para mostrarles mucho. Pero alguien nos escribió el otro día para preguntarnos que si había mucha pobreza en Indonesia y si los niños iban al colegio. De repente uno asume que los lugares que conoce, la información es conocida por todos, y nos dimos cuenta que no es así, así que les queremos contar un poquito y les queremos explicar un poquito que Indonesia es un país grande. Está entre los top 5 más poblados del mundo, cuarto creo que son 200, más de 200 millones de personas. Sí, como 270 y tantos millones de personas. Sí, son hartos. Son hartos. Los niños, nos preguntaron si acaso los niños van a la escuela. Obviamente aquí los niños van a la escuela y en general son gente bastante culta, hay mucho turismo. Hablan inglés casi todos. La mayoría habla su idioma nativo e inglés, algunos inglés y español, dependiendo del lugar turístico donde viven. Lo que pueden hacer es buscar ahí en Google Yakarta y van a ver una de las ciudades más desarrolladas del mundo, dejando afuera todo lo que es China porque ellos están en otra liga aparte, pero si tú ponís Europa, Norteamérica, que incluye Canadá, Estados Unidos, y metís Yakarta ahí entre medio, Malasia y todo eso, hay que ver, hay que ver, No, Son ciudades pueblitos. grandes, son ciudades desarrolladas. Desarrolladas. Independiente de que nosotros visitamos lugares turísticos y como que nos alejamos un poco de las ciudades, la verdad es que hay un montón de ciudades gigantescas y hay un montón de desarrollo a lo largo de todo el país, porque Indonesia es un país gigante, no son solamente islas y selvas y monos y playas, hay ciudades gigantescas que nosotros evitamos. Esta es la entrada a la playa. La famosa playa Padang Padang. Es una de nuestras favoritas porque tiene menos olas que el resto. Me descuido del tuta 5 minutos y anda con polera nueva. Qué linda tu polera. A ver, ¿y por atrás? No tiene nada. Ah, sí tiene. ¿Qué dice? Dice Uluwatu Bali Surf Story. ¿Eres surfista ahora? Sí. ¿Cuánto la tabla? Viendo el color. Por el extraordinario precio de 100.000 rupias. ¿Y cuántos son 100.000 rupias? Son 5 dólares, ¿no? 6 dólares. 6 dólares. Nos quedamos hasta el atardecer solamente para disfrutar de la puesta de sol que está increíble. Hola, Hola gente. aunque ustedes no lo crean, estamos nuevamente en el aeropuerto De Bali. de Bali. Hoy día nos vamos en dirección a Komodo, el Parque Nacional Komodo. Labuan Bajo se llama. Se escribe Labuan Bajo, se pronuncia Labuan Bajo. Komodo y Flores. Son las últimas islas que están al fondo de Indonesia, al sur de Indonesia, antes de llegar a Timón Oriental. La idea es llegar al parque, si es que tenemos suerte de lograr ver a un dragón de Komodo. Pero esa es otra historia.